¿Estás seguro que lo que yo te voy a entregar y te voy a dar, tú lo vas a amar y lo vas a defender para toda la vida? Si me dices que no, entonces estás perdido. Entonces, cada vez que alguien se da un cuchito de Habana Club, se da un cuchito de Cuba. Es increíble cómo un olor puede traer tantos recuerdos. Es increíble cómo un olor a ron cubano me trae los recuerdos, inclusive los sonidos de las sonrisas de mi abuelo, de las mesas de dominó. Me trae todos esos momentos. Inclusive puedo oler los chicharrones con que mi abuelo acompañaba esas botellas de Habana Club. Nosotros como especie, tú y yo como humanidad, estamos acá por la capacidad de generación tras generación de heredar conocimientos, de heredar tecnología, de heredar cultura. El teléfono, el televisor que estás usando para ver este video, la cámara que yo estoy usando para hacerte este video, alguien más, ni tú ni yo lo inventamos, alguien más lo inventó y lo heredó. Y generación tras generación nosotros lo vamos reproduciendo, lo vamos mejorando, lo vamos perfeccionando. Es así, es verdad. Y eso mismo, ese mismo principio que ha cambiado la humanidad, ese mismo... No, está pasando un helicóptero por lo menos por allá afuera. Y hoy apelo exactamente a esa misma olvidada tradición, a esa costumbre que nos ha desarrollado, que nos ha hecho ser quienes somos. Hoy apelo a eso mismo, pero aplicado al maestro ronero. El ronero es exactamente, ser maestro ronero es exactamente eso mismo, pero elevado con cultura, elevado con cubanía, elevado con tradición, elevado con ron, elevado con tantas cosas que a veces son difíciles de llevar a palabras. Y en el día de hoy vamos a tener un video increíble, vamos a conocer a un maestro ronero, a una leyenda maestro ronero que nos va a hablar cómo es ser maestro ronero, que nos va a hablar de su desconocida profesión, nos va a hablar de la Habana Club, ese ron tan famoso, tan maravilloso, cómo se mezcla, cómo se hace, cosas espectaculares. Vas a conocer Cuba por dentro, porque si hay algo que caracteriza a Cuba, junto con el café, junto con el tabaco, es el ron Habana Club, y eso lo sabemos todos. Vamos a conocer un maestro ronero, lo vamos a tener aquí mismo, en los almacenes donde añejan las bebidas. Es increíble, como les decía, el olor que hay aquí a cubano, a fiesta, a pachanga, gozadera, es espectacular. Además, voy a tratar de entrar en la fábrica, les voy a documentar un poco el proceso de destilación. Esto es, ya él les hablará cómo es esto, pero mira esto, lleno de churre, pero es que las telarañas, el churre de este lugar hace un calor bestial. Todos esos elementos cubanos, cubanísimos, son los que hacen al ron Habana Club, y en el día de hoy, en el video de hoy lo irás descubriendo. Nada, va a ser un video fantástico, conocer una leyenda, un mago de esa bebida mágica cubana, conocer la fábrica donde se hace. Estamos en San José de las Lajas, un poquito de los alrededores. Espectacular, espectacular. Y nada, familia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un video especial, bienvenidos a nuestra última aventura del año 2021, y qué manera de cerrar. Bienvenidos a la fábrica de Habana Club, bienvenidos. Bienvenidos. Yo personalmente me muero de calor, pero me muero de ganas de conocer al maestro. Me puse a contraluz, estoy sudado. No importa, ahorita mejor el video. Dale, familia, bienvenidos al video, ya tú sabes, a guarachar. El ron cubano es cultura porque, bueno, primero está presente en todos los momentos del cubano, ya sea de alegría, de momentos de tristeza, de baile, de música. Es decir, digamos que está en el gen de los cubanos, y se expresa y se manifiesta y se disfruta de muchas maneras. El ron es multicolor, como lo es la nacionalidad cubana. Realmente expresa la alegría y expresa el sentimiento, el poder que representa también al cubano. Es decir, va a estar presente siempre con él. Uno no nace con el título de maestro del ron cubano, porque es algo muy propio
de Cuba y específicamente en la industria ronera. Y cuando uno es joven siempre se apasiona un poco, porque todos los cubanos nos gusta el ron. Y desde pequeño tú estás viendo a tu familia, a los amigos de tu familia, en sí todo, de alguna manera de beber y disfrutar de ron y hablar incluso en mucho de ello. Y por lo tanto, como cubano, siempre te atrae esa manera de qué es el ron, cómo se hace el ron. Pero bueno, uno va creciendo y va tomando también decisiones en la vida. Y tuve la oportunidad en algún momento, inspirado precisamente en eso. Yo provengo del campo, soy originario del campo, rodeado de cañaverales, central, y eso sin duda también te apasiona. Nosotros a veces los cubanos pensamos que el ron es algo muy fácil de realizar, es mezclar color y ya tienes el ron. Y no, hay un mundo detrás de ese ron. Y eso lo tienes que descubrir precisamente en una fábrica de ron. Como es lógico, primero es eso, tienes que apasionarte, tienes que cultivarte esa manera de hacer el ron cubano, de saber que hay una tradición y que hay una cultura de más de 150 años detrás de ella. Jefe, ¿qué es lo mejor de ser maestro ronero? ¿Qué es lo más bonito de eso? Es una pregunta difícil, ¿no?, para contestarla en una sola respuesta. Yo pienso que todo lo que hace el maestro del ron cubano es bonito y es bueno, porque en definitiva estás haciendo lo que te gusta. Pero hay tres aspectos principales. Primero, cuando tú sabes que tú estás defendiendo una cultura, que estás defendiendo un ron que forma parte de la identidad nacional de Cuba, de los cubanos. Eso es algo que muy serio, que tú realmente disfrutas Hay algo que a mí me llama la atención en este tiempo que estaba estudiando para conocerlo a usted, es lo magnífico, lo grande que es ser maestro ronero, pero sin embargo es como tener un superpoder, pero renunciar a que la gente lo sepa. Tú sabes que en todas las esquinas del mundo hay alguien probando Habana Club y diciendo, wow, esto es, pero no saben que hay un maestro ronero o no lo saben implícitamente. Igual, leyendo o investigando, sé que, por ejemplo, usted va a hacer mezclas que no las va a aprovechar usted, las va a aprovechar un maestro ronero dentro de 3 generaciones. Y eso tiene un nivel de entrega, de sacrificio, de humildad, de entregarse, de que lo importante es el producto, la marca, la cultura, más que usted mismo. Eso está. Sí, por eso lo decía, hay elementos o etapas donde se disfruta, donde dice que es bonito, que es bueno. Yo le decía, bueno, todo, pero también se enmarcan diferentes aspectos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de tradición, de mantener una tradición, porque en Cuba nace el ron ligero, aquí, en este país, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando esos llamados rones o otros nombres que recibían, como Kid de Ville, como Tafio o algo, realmente no tenían un gozo popular o tal vez una... Estos bichos hacen más bulla que estaba hablando de que hubo algún momento en Cuba que venían las finas bebidas de la metrópoli, es decir, desde Europa, y esos rones, tal vez esos destilados de aquellos momentos no usaban no tenían una aceptación popular, tal vez una función social. Y a partir de la ingeniosidad de la propia creación de los cubanos surge el ron ligero. Y ese ron ligero ha tenido algo que se crea y se ha mantenido porque se ha transmitido de generación a generación, pero de cubano a cubano. Eso es algo que es muy propio de los cubanos, no llevarse sus secretos a la tumba, no llevarse el egoísmo que si no es tu familia, tu hijo, tu hermano, alguien, no darle la continuidad. Por eso también es cultura, porque se la ha entregado a otro cubano. Y entonces tú llevas sobre tus hombros el peso de decir, yo lo que estoy haciendo no solamente para que alguien vaya a disfrutar, sino para que alguien también sepa de que esto se está identificando como una cultura. Por lo tanto, hoy,
como digamos, como un acto de generosidad de aquellos que pusieron, en generaciones anteriores, pusieron a añejar caldos o bases en bodegas para que hoy tú trabajaras, pues ese acto de generosidad tienes que hacerlo tú, para las nuevas generaciones. Depositar en bodega hoy barriles o bases que van a ser trabajadas por otras generaciones. Por eso, al final siempre vas a escuchar al maestro de ron decir, esto no es mío, esto no lo hice yo, esto es el trabajo de los maestros del ron cubano. La mayoría de todos los maestros cubanos han dedicado su vida solo al ron. Hemos dedicado la vida por completo, hemos entregado la juventud, es decir, las canas. De nosotros es también expresión del tiempo que hemos estado aquí, es decir, estamos envejecidos junto con ellos y precisamente entregando estos rones. Es decir, que sepan que detrás de cada ron hay una historia, hay una cultura, hay una manera de hacer el ron que es único en Cuba. La manera de hacerse el ron en Cuba es esto de mezcla, añejamiento, selecciona barriles, pone estos barriles a añejar por años en naves. Eso es solo en Cuba, de esa manera. Y es reconocido a nivel internacional. Te voy a poner una pregunta difícil. Si usted fuera el último maestro ronero del mundo, ¿cómo haría para No de Cuba, del mundo, del planeta, siendo maestro ronero cubano? ¿Cómo haría usted para convencerme, por ejemplo, a mí de seguir el legado? ¿Cómo me llevaría a mí o a una persona X a continuar esos legados, sabiendo que usted es el último, que podrían los secretos irse con usted? Mira, es bastante difícil, porque por ejemplo, el hecho de que hayan personas que sean muy capaces, que tengan habilidades, que tengan conocimientos científicos, que sean capaces de realizar actividades o algo que a ti te impresionan, no quiere decir que eso tenga la capacidad para ser maestro del ron. Lo primero es que tienes que amarte. Yo te haría la primera pregunta. Tú eres el único que queda. Después, yo pues, soy el último maestro, tú eres el único que queda para darle continuidad. A ti te gusta, tú estás seguro que lo que yo te voy a entregar y te voy a dar, tú lo vas a amar y lo vas a defender para toda la vida. Si me dices que no, entonces está el peligro, se va a perder la continuidad. Por lo tanto, es lo primero que tienes que saber. Amarlo, saber. Si yo voy a entregarme y voy a ser fiel y lo voy a defender hasta la muerte, jamás lo traicionaría. Entonces, tú dirías, bueno, independientemente de que le falte un poquito de preparación tal vez académica, pero tenga habilidades en las mezclas, le falta un poquito todavía desarrollarse desde el punto de vista de expresión de elementos organoeléctricos, pero va a amar el ron, no lo va a traicionar, lo va a defender para toda la vida aquí, donde nació. Entonces tú dices, vale la pena esforzarse para buscarle lo que le falta, que tal vez en unos años eso lo podamos llevar a cabo. Por lo tanto, cuando tú unes todos esos aspectos con C y con P, entonces tú dices, ya estamos frente a un maestro de ron. Pero lo primero es esa pregunta porque fue la primera que me hicieron a mí. Lo primero y lo que viene de fábrica con un maestro ronero es corazón, Es amor corazón. por la bebida. Por lo que estás haciendo. Entonces, en conclusión, el ron de Cuba, el ron cubano, se puede decir que es de las cosas más cubanas en la propia Cuba, porque es hecho por cubanos, para cubanos, con elementos cubanos, naturalmente con el clima cubano. 100%. Mira. Entonces, cada vez que alguien se da un buchito de Habana Club, se da un buchito de Cuba. Seguro. Seguro que se empapa de Cuba, se empapa de cultura, de tradición, de historia y de cubanía. 100% cubano, porque para nosotros el ron nunca se va a hacer con otra caña de azúcar que no sea la que se cultiva en Cuba, con otra melaza que no sea de la que se Algo curioso, estoy en la fábrica top de Habana Club con el maestro top y sin embargo el olor que siento es a las fiestas de mi abuelo, a la fiesta de mi papá cuando tomaba, es ese olor a ron cubano. Ahora está respirando aquí hay una manera de ver lo que sucede en una nave, está respirando ahora en esta nave, que se llama la cuota de Los Ángeles. Es decir, lo que está saliendo de aquí son multiaromas, multisabores, desde cuando lo pueda
diferencial incluso en el aroma. Y eso te hace disfrutar. Por ejemplo, desde que llego, estoy disfrutando algo diferente, totalmente. ¿Ves la fiesta? Esa fiesta, ustedes están viendo, ¿no? Es a ron. Así, aquí de verdad como es. Bueno, jefe, encantado de conocerlo. Está bien. Ahí andamos. Mucho gusto. Voy a empezar a explorar esta maravilla. Y nada, familia, aquí tienen un maestro del ron cubano, un mago del líquido. Bueno, en el ron no solamente no hay magia. Lo que hay es... Yo tengo mi propio concepto de que la magia así, etérea, no existe. La magia es más manufacturada, más una alquimia. Correcto, exactamente. Así un mismo mago es. alquímico. Pero que siempre va a haber alguien que te lo va a enseñar. Que vas a descubrir lo que no te enseñaron otros porque te tocó en esta generación descubrirlo a ti, pero se lo vas a enseñar a la nueva generación. Bueno, y eso va a ser siempre así. Yo le voy a decir a usted, probablemente se lo hayan dicho, pero yo se lo voy a decir. Lo que usted hace y lo que han hecho sus maestros está en mi casa desde que yo soy así. Lo hacía mi abuelo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, sin yo saber, sin haber conocido nunca a un maestro cubano. Así que usted está en todos los hogares cubanos. Gracias. Dale. Bueno, vamos a explorar un poco. Este sería el almacén donde se ponen a añejar todas las mezclas, donde se pone a añejar el producto. Acá es donde ponen a reposar de manera natural, como mismo nos decía el maestro, y te puedes dar cuenta, aquí no hay medidores de temperatura, aquí no hay nada artificial, está puesto de manera natural y ahí estará por años, por años, por años, hasta que sea su momento para convertirse en la bebida específica que nació para ser. Y como te puedes dar cuenta, los barriles de adelante son nuevos, son del 2021. Imagino que sigamos hacia allá atrás y ya retrocediendo en el tiempo, y ahora barriles de 10, 15, 20 años. Algo que me llama mucho la atención, está súper limpio, donde la gente transita, el área, vamos a decir, donde viene el público, pero sin embargo, los barriles, los parles donde están los barriles, estamos en el bloque 37, están sucios, o sea, están dejados de manera natural a añejarse con todos los elementos, con las telarañas, con la madera envejecida. Increíble, son pasillos y pasillos y pasillos de barriles añejándose. ¿Verdad que esto es un trabajo de amor, de calma, de tiempo? Mira, estos barriles son de ron 15 años, los pusieron en el 17 y ahí están esperando tener 15 años. O sea que este es el barril que está destinado para descansar durante 15 años. Ya estoy más para atrás, estoy ya al final del almacén. Parece que aquí atrás tienen más categoría, 15 años, no sé qué sería BR. Ahora vamos a salir a explorar un poco los alrededores, pero hay que ponerse los batilongos estos, si no, no puede salir. En medidas extremas de seguridad para salir a explorar. Vamos a ver si caminamos un poco por allá afuera para que vean lo que se ve, las instalaciones. Van a ver el contraste, ¿no? Porque aquí adentro, como te puedes dar cuenta, estamos hasta ahora en un lugar añejo, con olor antiguo, madera, pero allá afuera es pura tecnología. Ya, esto me queda... Podría ser mi disfraz de youtuber, ¿eh? Encantado la vida. Este va a ser mi disfraz de youtuber a partir de ahora. Con un letrero que diga, estoy filmando. Vamos para allá afuera. Si me regañan, voy a decir que tú me mandaste. Aquí, como te dije, tienes que tener puesto obligado esto. Es como una señal de que estás caminando para que sea fácil verte, porque hay muchos transportes, camiones, como la rastra esta, la grúa que vimos ahorita, están deambulando por acá y es importante. Un momentico, que el sol está saliendo con importancia. Yo creo que en esta zona no hay nadie, estoy completamente solo, así que desmascarado. Hace un calor descomunal. Caballero, ¿no les resulta increíble? Ahora mismo pensando, nadie tiene idea quién fue la primera persona que fermentó la caña de azúcar y logró el ron, logró el aguardiente. Hay tantas cosas que hoy en día damos por sentadas y por lo menos la gente curiosa como yo les llama la atención no saber cómo fue que empezaron, no saber cuáles son los inicios, no saber cómo fue, quién fue la primera persona, cómo sucedió. Probablemente fue un accidente que alguien sin darse cuenta fermentó una caña de azúcar y logró las primeras y más rústicas mezclas de aguardiente, de ron. Wow, es importante eso en la vida, ¿eh? Si no acostumbras a hacerlo, mi consejo más humilde, siempre busca
preguntarte cómo se hizo, cómo empezó, porque yo creo que lo más espectacular y te hace disfrutar más de las cosas es saber de dónde sale, porque si no somos zombies, somos como extraterrestres en nuestras propias vidas y vivimos por vivirla, y el poquitico que tenemos, este tramito de tiempo, imagínense, en tantos años, tantos siglos, tantos millones de años de la Tierra, tú tienes 70, 80 años, no tienes nada. Utiliza cada segundo, llénate de conocimiento, de aventura. Para mí ha sido este canal de YouTube, ha sido este deseo de conocer mi país, algo que me ha hecho feliz, que siento que mi vida va teniendo ya un contexto importante en el sentido de que siento que estoy siendo consciente, de que estoy llenando mi vida. Estoy llenando mi vida a mi manera, estoy llenando mi vida con lo que se me da. Bueno, ahora estamos cambiando de nave hacia la parte de embotellamiento, donde les voy a enseñar todo ese proceso. Trataremos de entrar a la zona también de destilación. Comenzó a llover, no sé si se notará acá, de hecho tuve que guardar la cámara, estamos con la GoPro. Entre nave y nave aquí, entre edificio a edificio, hay una buena distancia. Pero bueno, llevo todo el video quejándome del calor, así que la lluvia no viene mal. Además, normalmente cuando llueve y vuelve a salir el sol cubano, el arco iris, el atardecer se ponen súper bonitos. Y nada, aquí tienen la fábrica de Habana Club. Vamos, que está apretando. Y bueno, ya llegamos a la zona de embotellamiento. Me quedé atrás con la grabadera. Esta sería la entrada de la nave. Ese de ahí soy yo. Bueno, hasta aquí es el área de visitas. Ahora les voy a enseñar todo esto por acá adentro. Esta es la zona de embotellamiento de acá de la fábrica de Habana Club. Ahí ven toda la maquinaria, los operativos. Tenemos que esperar esas batas. ¿Viste las batas de nylon blanca esa? Como científicos. Bueno, de hecho están haciendo otro video ahí. Tenemos que esperar que nos las traigan y seguimos el video. Wow, mira cómo es maquinaria. Oye, eso para Cuba es tecnología. No me digas que se fue la luz. Claro que no. Creo que lo cogí el salto que se estaba yendo. Bueno, y vino la luz. Dame una XXXL. A ver si esto no se cae. Vamos a ponernos la bata. Uno va cambiando de disfraz según el escenario. No se fue, el micrófono se fue. No sé si se escuchará o no, sí. Y tengo que ponerme el amarillo y el blanco arriba. Qué locura. Pero bueno, son medidas protocolares que hay que seguir en todos estos lugares. Y si me dejaron entrar, yo tengo que respetar sus reglas. Esto es talla XL. Vamos a ver si nos sirve. Sí. Bueno, no te creas, ¿viste? Se me quieren ir, me van a dejar botado. Espérate. No te creas, me queda el salto. Tenemos que ver eso de la dieta. Para que después no digan que yo los llevo a lugares especiales, que nada más que los llevo a matorrales, a montañitas. Me queda bien, ¿eh? ¿Dónde deja los espejuelos? Aquí en los bolsillos. Bienvenidos a la planta de embotellado de la Ronera San José, donde ocurre precisamente el último proceso. O sea, donde ya todo lo que se destiló, lo que se añejó, lo que se mezcló y lo que definitivamente se probó desde el punto de vista físico-químico y desde el punto de vista sensorial, ya se embotella para darle una presentación final a todo ese esfuerzo y a todo ese saber hacer del arte del ron cubano. Entonces, por ejemplo, en esa primera parte que está por allá, es donde tiene lugar que se desnuda completamente el pallet de todo lo que se considera la materia seca, que en este caso es la botella. O sea, eso es lo que viene allá del eso es lo que viene probarle todo esto. Sí, esta es la materia seca. El líquido viene desde fabricación para acá. O sea, una vez que ya entra en reposo, que ya se hace un análisis físico, químico y sensorial, ya ese producto está listo y viene para acá para el embotellado. ¿Qué tenemos aquí? En esta planta está bien anclado lo que es la materia seca, o sea, todo lo que es la botella, la etiqueta, la contraetiqueta, la caja, con los divisores si son necesarios para entonces poder terminar ya el producto y poderlo embalar completamente. Tenemos dos líneas, esta es la más, vamos a decir, la más socorrida porque es la que admite mayor, vamos a decir, diversidad de formatos.
desde 70 centilitros, 75 centilitros, 1 litro y 1.14. Entonces, igualmente, por si acaso hay alguna partícula que puede enrarecer la calidad del producto, igual pasa por esa solución hidroalcohólica que al final... Se fue la luz, vino la luz. Vino la luz, así mismo. Tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de volver a conectar. Claro. A partir de ahí hay un pare un momento, pero después continúa con el llenado de la botella. Casi todos los productos nuestros son de un 40% como promedio, 37.8, 40 y 45% en el caso de selección de maestro que se embotella en esta línea de menor capacidad porque es una línea más manual, de hecho es más manual. Este es un especial, o sea, son productos especial que son los primeros añejos oscuros de la gama Habana Club, el Especial Plus, el Reserva, el Ritual. Aquí comienzan. En este caso estamos hablando de especial de a litro para determinado mercado, que ya los operarios saben de qué mercado se trata y cada mercado tiene su especificidad en cuanto a la etiqueta que le toca, etiqueta frontal o etiqueta... Cuando me dices mercado, ¿te refieres países, por ejemplo? Exacto, países. Porque incluso puede ser un mercado que utilice una etiqueta en español, pero que tenga ese país determinadas, vamos a decir, demandas o requerimientos de calidad. Hay países, como es el caso de Reino Unido, donde demanda que la etiqueta de la parte de atrás de la botella tenga determinado color fluorescente al ponerse con una luz ultravioleta. Y otros necesitan que tenga un buen, vamos a decir, una buena imagen en cuanto a la negación de la mujer embarazada, cosas así. Otros países que no son tan exigentes con ese tema, como es el caso de México, por poner otro ejemplo. Quiere decir que, por ejemplo, si ustedes trabajan para el mercado chino y les piden las cajas en chino, ustedes le mandan la caja con todo en chino. Si hay algún tipo, o sea, estos aparatos, como mismo aquel, son inspectores de la calidad, son de forma automática. Si hay algún tipo de error, se va demasiado del rango donde debe estar, es una fotografía a cada botella. Si se va demasiado del rango, la etiqueta donde debe estar colocada, ya sea frontal, ya sea la de la parte de atrás de la botella, pues también automáticamente se rechaza y se verifica cuál es el error a la hora del etiquetado. Igual que del lado de allá a la hora del llenado de la botella. Lo más complicado es que igual en cada lote y en cada producto siempre se mantenga el mismo perfil sensorial. Eso es lo más, vamos a decir, lo más... Que sea siempre igual todo. Que sea siempre el mismo perfil sensorial, la evaluación sensorial siempre arroje aproximadamente los mismos valores en cuanto a la sensorialidad, el aroma, el sabor, el bouquet del producto. Por supuesto, todo este proceso implica un mantenimiento riguroso de las certificaciones de calidad, inocuidad de los alimentos, seguridad y salud del trabajo, o sea, bajo esos términos trabajamos y por supuesto con siempre la norma del consumo responsable de lo que es el ron cubano, en este caso de la marca Habana Club. Perfecto. Muchas gracias por enseñarme. Un placer. Me quedo con la barra de souvenir. Eso es bueno hablar, ¿verdad? Para maquillar, que no se van a manchar la ropa. Sí, pues. Ya me están apurando. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Entramos al amanecer, nos vamos al atardecer. Con el DC y con el mulo me metí el día entero aquí. Estoy un poco aturdido, no sé, ni siquiera yo me escucho bien de todo el tiempo en la maquinaria. Eso me tiene arrebatado, pero bueno. Creo que fue un día espectacular, creo que fue un día fructífero, creo que fue un video donde les mostré un pedacito más de la cultura cubana, un pedacito más de esas cosas de Cuba que vale la pena conocer, esos detalles interesantes. Y nada, adiós Habana Club, adiós 2021, que llegue el 2022 con todo mejor. Y nada, familia, espero que les haya gustado el video. Ustedes saben que ustedes son lo máximo, que para mí son especiales, que el 20, el 21, me acaban de decir Eri, ¿no? Espérate, me despido en el carro, ahora me despido de ustedes, espérate. Sí. ¿Dónde está el micrófono? ¿Por dónde tú? La bulla con mi nombre era para que devolviera la chaquetica amarilla, que eso no me lo podía llevar. Y nada, familia, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí el año de hoy, nuestro último video del año, nuestra última aventura del año, pero ya se va a acabar, ya empezamos con la otra. Suena despedida, pero es más bien una bienvenida al año nuevo. Fue un video espectacular, hemos tenido la oportunidad de conocer a un maestro ronero, que es alguien
legendario, es una de esas personas claves. Si tuvieras que poner en un solo lugar a las personas más importantes de la cultura cubana contemporánea, sin duda pondrías a un maestro ronero, sin duda pondrías a este maestro ronero, un ícono, un creador, sin dudas un hacedor de cultura. Hasta la semana que viene, hasta el siguiente video. Recuerda suscribirte, recuerda compartir con tus amigos. Todos deben conocer de la historia de Cuba, todos deben conocer a este tipo de personas especiales. Comenta, déjame en los comentarios, muy importante, qué te pareció el video. Comenta, conversa conmigo. Nada, dame de vuelta ese feliz año nuevo y hasta la semana que viene. Ya me están quemando. Escucha, están tirando como la puerta diciendo dale, dale, dale. Nada, familia, hasta la semana que viene. Liquidado, pero yo me exprimo como una naranja hasta el final de los videos para darle lo mejor a ustedes. A un atardecer precioso. Me quemé en la cámara. Nada, familia. Me piro para La Habana. De San José de la Laja para La Habana. Esta es la canción del cierre del video para el año nuevo. Espero que YouTube no me censure, porque las notas las volví locas. Ya no pegué ni una frase. Dale. Nos fuimos. Lo grande que es ser maestro ronero, pero sin embargo es como tener un superpoder, pero renunciar a que la gente lo sepa. Tú sabes que en todas las esquinas del mundo hay alguien probando Habana Club y diciendo, wow, esto es, pero no saben que hay un maestro ronero o no lo saben implícitamente. Y eso tiene un nivel de entrega, de sacrificio, de humildad, de entregarse, de que lo importante es el producto, la marca, la cultura, más que usted mismo.